ven las setas, se van a dar cuenta de lo que quiere decir. El gran milagro está durmiendo. El gran milagro está durmiendo. Le invito a abrir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 5, y vamos a estar dando lectura desde el versículo 21 al versículo 24. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Es una cita muy conocida por todos nosotros, ¿verdad que sí? Muy bien. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba muchísimo, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora vamos a ir a Marcos, también el mismo libro, capítulo 5, del versículo 35 al 43. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Gloria a Dios por eso, amén. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Muy bien, los religiosos de aquella época perseguían a Jesús. Jairo era un religioso, pero él se acercó a Jesús, no perseguía a Jesús. La pregunta es, ¿qué le llevó a este religioso llamado Jairo a acercarse a Jesús? ¿Qué fue lo que le permitió a él acercarse o qué le llevó a él a buscar a Jesús? Usted ya tiene la respuesta, y muy acertada de por cierto. Lo que sucedió es que él tenía una gran necesidad. Y yo creo que la mayoría de las personas nos acercamos a Jesús porque tenemos una gran necesidad. ¿Es verdad? Muy bien. Yo sé que hay excepciones a las reglas, pero lo que usualmente nos lleva a Jesús es a nosotros una gran necesidad. Jairo, voy a describir un poquitito a Jairo para que usted lo conozca un poquito y cómo es que él, siendo parte de este grupo religioso, sale de sus creencias y va a buscar a Jesús. Jairo era líder del grupo de ancianos que gobernaban en la sinagoga. Él ostentaba una posición muy honorable en la comunidad. Lo conocían muy bien, era distinguido. Observaba la ley con todas sus órdenes y añadiduras, defendía las estructuras establecidas y las enseñanzas tradicionales de sus padres. Pero a pesar de todo esto, Jairo tenía una gran necesidad y fue a Jesús, religioso, conocía los decretos, los mandamientos de Dios, pero sin embargo la religiosidad no le podía ayudar. Él necesitaba otra cosa. Entonces va y se acerca a Jesús. Esto me da a entender a mí que no importa la clase social que uno tenga, no importa la posición académica que uno tenga, no importa el estatus que uno tenga, el ser humano necesita a Jesús. El ser humano necesita a Jesús. Porque por ahí yo escuché decir que el evangelio es para los pobres e ignorantes. Y esa es una mentira del diablo. Porque el evangelio es para las personas potentadas, para las personas que tienen títulos. El evangelio es para todos. ¿Por qué? Porque el ser humano tenemos necesidad de Jesús.
Ahora, su necesidad, la de Jairo, le impulsa a él a ir a buscar a Jesús públicamente. Él no lo hizo en secreto, como diciendo, no, yo tengo un título, a mí aquí me reconocen, soy muy reconocido, como ahora voy a ir a buscar a Jesús, siendo yo religioso, etcétera, etcétera, pertenezco a los ancianos. No, él se despojó de todas esas cosas. A él lo que le interesaba era que su sanidad o el milagro fuese suplido, y va y busca a Jesús. Y eso le hizo derrumbar a él el estatus social que tenía. Ahora, era líder y principal de la religión organizada del concilio de aquella época. Jairo fue a Jesús, reconoció que él era autoridad, porque dice ahí que él se postra delante de Jesús. Y todo ser humano tarde o temprano nos vamos a tener que postrar delante de la autoridad de Jesús. Yo creo que Jairo lo que hizo fue lo mismo que David. ¿Se acuerdan que David se hizo vil por el Señor y empezó a danzar? Jairo hizo más o menos lo mismo, en otro sentido. Él no le importó la vergüenza, no le importó guardar su compostura social, él se postró delante de los pies de Jesús. Ahora, postrarse a los pies de Jesús, con su ropa ostentosa, imagínense en cómo se vestían ellos en aquella época, una ropa cara. Se ensució su ropa con el polvo del camino, y no solamente con el polvo del camino, con el excremento de los animales. Porque ahí en aquella época era mucha costumbre que los animales fueran por la calle, bueno, hicieran sus necesidades, pero a él todo eso no le importó, porque él llevaba una necesidad y él quería que esa necesidad fuera suplida. Eso era lo único que había en su corazón. Ya a los pies de Jesús, Jairo le expresa la necesidad, con ruegos, con insistencia, y le dice, mi niña se está muriendo, te ruego que vengas y pongas tu mano sobre ella para que sea sanada y recobre su vida. ¡Wow! Tremenda necesidad. ¿Qué no haríamos nosotros por un hijo si está a punto de morir? Todo lo que está a nuestro alcance, yo creo que lo haríamos. Ahora, ¿usted se identifica con esto, la angustia de este padre de familia? Lo más querido, lo más tierno, lo más amado, tenía necesidad. Mi niña se está muriendo, la enfermedad está ganándole la batalla. Ven, por favor, tócala. Me han contado que tú tocas a los enfermos y los sanas. Tú tocas a los enfermos y los sanas. Y milagrosamente se sana. Se levanta, se recuperan, y ya que lo hiciste con otros, ¿por qué no lo haces con mi hija también? Yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Jesús se identifica con el dolor de este hombre, de este padre de familia, con este religioso, con Jairo, como usted lo quiera llamar. Y va con él. Y además le seguía una multitud. No iban solos. Todo iba bien hasta aquí. No había ningún problema. Su petición había sido oída y ahora su insistencia también estaba siendo atendida, porque Jesús se dirigía a la casa de él. Pero cuando iban por el camino a la casa de Jairo para tocar a la niña y sanarla, todo el cuadro estaba perfecto, pero de repente sucede algo inesperado. No estaba en los planes de Jairo que sucediera esto. Él quería que ahora Jesús, que conocía la necesidad, fuera corriendo hasta su casa porque su hija se estaba muriendo. Él no quería que ocurriera nada en el camino. ¿Qué ocurrió? Se aparece una mujer. Una mujer que cambia todo el panorama. Todo lo que había planeado Jairo ahora se cambió. Me imagino que desde la perspectiva de Jairo, la aparición de esta mujer significaba atraso y poner en hold el milagro. Me imagino que Jairo dijo, ¿de dónde salió esta mujer? ¿Pero quién la llamó en este entierro? ¿Qué vino a hacer esta mujer?
¿Por qué justo tuvo que aparecer ahora? ¿Qué es lo que quiere esta mujer? Mi hija se está muriendo y ahora esta mujer detiene todo. ¿Qué es lo que le pasa a esta mujer? ¿Por qué toca a Jesús? ¿Qué es lo que quiere? Yo hubiese dicho exactamente lo mismo, ¿o no? ¿Por qué detiene también el milagro que se va a producir en mi hija? ¿Quién es esta desconocida? ¿Qué está pasando aquí? El tiempo avanzaba, los minutos pasaban y la vida de la hija se estaba extinguiendo. Yo me imagino que él habrá entrado en desesperación y bueno, ya, salte del camino porque yo me tengo que ir y me tengo que llevar a Jesús. La mujer toca el manto de Jesús y sabemos lo que sucedió. De ahí se detiene el flujo de sangre y después sostiene un diálogo Jesús con esta mujer. No le alcanza que ahora esta mujer se interpone en el camino, pero Señor, ¿no tienes mejor cosa que hacer que empezar a hablar con esta mujer? Te dije que mi hija se está muriendo. ¿Qué estás haciendo aquí perdiendo tiempo? Vamos, deja a esta mujer de lado porque la vida de mi hija está corriendo peligro. Ella puede tener su sanidad después. El tiempo avanza. La mujer toca el manto del maestro, el flujo de sangre para. Esta mujer detiene a Jesús y ahora Jesús encima le da conversación. Y Jesús, ¿se te olvidó que mi hija se está muriendo? ¿Por qué le estás prestando tanto atención a esta mujer? Y mientras ellos estaban dialogando, las horas siguen corriendo y Jairo ahí esperando. Me puse a pensar qué hubiese hecho yo. Mientras yo estaba leyendo la cita bíblica y el caso, y estaba preparando esto, yo me puse a pensar qué hubiese hecho yo en lugar de Jairo. Si alguien se interpone a mi milagro. Póngase a pensar por un momento, ¿qué haría usted si alguien se le interpone en el milagro que usted está por recibir? Por ejemplo, si por otro mi milagro es puesto en espera, ¿qué haría? Si otro llegó después que yo y recibió su milagro antes que yo, ¿qué es lo que yo haría? Me imagino que Jairo pensaría, señora, usted ya recibió su milagro. ¿Por qué no deja al maestro tranquilo? ¿Por qué no lo deja Jesús y que Jesús se venga conmigo porque mi hija se está muriendo? Dice el versículo 35 que mientras Jesús todavía estaba hablando con la mujer sanada, llegaron unos mensajeros. Esos mensajeros venían desde la casa de Jairo. Se abrieron paso entre la multitud y llegaron hasta donde se encontraba Jairo, quien se mantenía al lado de Jesús. Me imagino que Jairo de alguna manera quería atrapar a Jesús para que ya nadie se interpusiera como esta mujer. Me imagino que Jairo también se habrá preguntado, ¿por qué vienen? ¿Qué es lo que me tienen que decir? ¿Por qué están aquí? ¿Será que mi hija ya está sana? ¿Será que habrá recibido el milagro y me vienen a dar la buena noticia? La cruda realidad no era que su hija estaba sana. Los mensajeros vinieron a darle una triste noticia y le dijeron, tu hija ha muerto. Póngase en el lugar de este hombre. Usted está esperando un milagro, usted es padre de familia y ahora viene alguien de su casa y le dice, ¿sabes qué? Ni lo molestes a Jesús, porque tu hija ya murió. ¿Qué habrá sentido Jairo en ese momento? Yo me puse en el lugar de él y yo dije, wow, yo creo que de la noticia me desmayo o me da un ataque al corazón, no sé, algo. Porque yo estoy esperando otra cosa y ahora los papeles se invierten. Pero Jesús no hizo caso de la noticia. Porque él sabía lo que estaba sucediendo. Él quería mostrar algo, y especialmente a este hombre religioso, que hay alguien que tiene autoridad por sobre la religión. Entonces Jesús no le hace caso a la noticia, ni tampoco a lo que ellos estaban diciendo, pero Jesús sí le dijo una cosa, y muy importante, que es lo que hemos leído ahí. No tengas miedo, cree solamente.
no tengas miedo, cree solamente. Jesús detuvo a la multitud, no quiso que lo siguieran. Pero lo interesante es que llevó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, que era el círculo más íntimo de Jesús. Porque delante de él ustedes saben que él se transfiguró, etcétera, etcétera. Y ahora lo quiere llevar acá también. Era un círculo íntimo. La comitiva compuesta por 3 apóstoles y Jesús, más Jairo y sus mensajeros, se dirigen a la casa. Pero cuando están por llegar a la casa, perciben que ahí en esa casa había alboroto. Y formado por los que estaban dando grandes gritos. Yo no sé si en su país pasaba lo mismo que en lo mío, pero cuando moría alguien, los gritos se escuchaban como a 3 o 4 cuadras. Y lloraban, y era una gritadera, y tirarse en el piso, y etcétera, etcétera. Y creo que aquí habrá pasado más o menos los mismos. O sea que los que ven las tragedias y problemas de la vida como algo definitivo, como terminal, solo lloran y se lamentan y gritan. No hacen otra cosa. Son aquellas personas que no pueden ver más allá de las cosas que están sucediendo. No lo pueden ver. ¿Por qué? Porque el milagro duerme. El milagro está durmiendo. Lo estaban por recibir, pero el milagro estaba dormido. Y no lo entendían. Necesitaba que alguien fuera para sacudirle el sueño. Jesús se deshizo de los incrédulos que estaban ahí, aquellos que lloraban, aquellos que gritaban, aquellos que estaban ahí en la casa. Y los incrédulos, pero a la vez eran burladores. Y Él le ordena con autoridad que salgan de la casa. Él no operó el milagro delante de ellos. No lo operó. Y yo después les voy a contar por qué. Escuche que esto es bastante importante. Yo creo que se aplica mucho a lo que estamos nosotros hablando ahora. 3 personas iban caminando por el bosque. Uno era un sabio con fama de hacer milagros, otro un poderoso terrateniente del lugar, y el tercero que iba detrás de ellos era el alumno, estudiante del sabio. El terrateniente comentó: me han dicho en el pueblo que eres una persona muy poderosa y que eres capaz de hacer milagros. Soy una persona vieja y cansada, dijo el sabio. ¿Cómo crees que podría hacer milagros? Me han dicho que sanas a los enfermos, dijo el terrateniente. Haces ver a los ciegos y vuelves cuerdo a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso. Ah, ¿a eso es que te refieres? Dijo el sabio. Tú mismo lo has dicho. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso, no un viejo como yo. Esos milagros los hace Dios y yo le pido a Él que le conceda un favor al enfermo, al ciego, todo el que tenga la fe suficiente en que Dios puede hacer lo mismo. Yo quiero tener la misma fe que tú, dijo el terrateniente, para poder realizar todos los milagros que tú haces. Muéstrame un milagro para poder creer en tu Dios. Escuche, incrédulos y burladores. No se vaya del tema, porque yo no me fui. Entonces, le sigue diciendo: yo quiero tener la misma fe que tú para realizar los milagros que haces. Muéstrame un milagro para poder creer en tu Dios. Y el sabio, bien sabio, le hace esta pregunta. ¿Volvió a salir el sol esta mañana? Claro que sí, exclamó el terrateniente. Pues ahí tienes el milagro de la luz. No, yo no quiero eso. Yo quiero ver un milagro. ¿Usted no me entiende que yo quiero ver un milagro? Haga que el sol se oculte, que saca agua de la piedra, sana a un animal herido, tóquelo con su mano y entonces así yo voy a poder ver. Oh, ¿quieres un verdadero milagro?, dijo el sabio. ¿No es verdad que tu esposa acaba de dar a luz hace unos días?
Sí, fue un varón y es primogénito, respondió el terrateniente. Ahí tienes el segundo milagro, el milagro de la vida. Sabio, tú no me entiendes. Quiero ver un verdadero milagro. Fíjate bien, estamos en época de cosecha. ¿No hay trigo donde hace unos meses solo había tierra? Sí, igual que todos los años. Bueno, ahí tienes el tercer milagro. Creo que no me he explicado bien. Lo que yo quiero, y el sabio lo interrumpió. Te has explicado bien, pero yo ya he hecho todo lo que podía hacer por ti. Si no encontraste lo que buscabas, lamento desilusionarte, pero no puedo hacer más. El poderoso terrateniente se retiró muy desilusionado por no haber encontrado lo que buscaba. Cuando el poderoso terrateniente estaba bien lejos, el sabio se dirigió a la orilla del camino, tomó a un conejo enfermo y herido, sopló sobre él y sus heridas quedaron curadas. El joven alumno estaba desconcertado porque había presenciado la conversación entre estas dos personas. El joven dijo: maestro, te he visto hacer milagros como este casi todos los días. ¿Por qué te negaste a mostrarle uno al caballero? ¿Por qué lo haces ahora que él no puede verlo? ¿Por qué? Usted se habrá preguntado lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Y entonces el sabio le contesta, y creo que eso es para cada uno de nosotros. Lo que él buscaba no era un milagro, era un espectáculo. Le mostré 3 milagros y no pudo apreciarlos. Para ser maestro primero hay que ser alumno. No puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los pequeños milagros que se te muestran día a día. Porque entonces no estamos pidiendo milagros, estamos queriendo un espectáculo. Por eso cuando las personas que están enfermas van enfurecidas detrás de las cruzadas, quieren espectáculos, no quieren milagros. Porque el milagro lo puedo recibir en el baño de mi casa, lo puedo recibir en la cocina de mi casa, lo puedo recibir en mi automóvil, lo puedo recibir aquí en la iglesia, lo puedo recibir cuando tengo mi devocional, lo puedo recibir cuando estoy durmiendo, lo puedo recibir cuando a Dios le place, como le place, dónde le place y cómo le place. Porque la palabra me enseña a mí que los milagros siguen a los que creen. El milagro me tiene que seguir a mí, no yo al milagro. Los incrédulos y burladores de aquella época no buscaban un milagro, buscaban un espectáculo. Y como Jesús no es milagrero, Él hace milagros, le dijo: muy bien, salgan de aquí. Adelante de ustedes, no voy a hacer el espectáculo, ni voy a realizar ningún milagro. ¿Y qué fue lo que hizo? Fíjense en ustedes lo que hizo. Tomó a Jairo, tomó a su esposa, a los 3 apóstoles y entró al cuarto donde estaba la niña. Suficiente. Suficiente para que esos que tenían fe creyeran más todavía. Tomó de la mano a la niña y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Una voz de autoridad que tenía autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre el reino de las tinieblas. Y cuando esa voz habló, esa niña no pudo más que volver a la vida y levantarse. Se terminó el sueño, le dijo el Señor cuando le dijo: levántate. Muévete, muévete, ya no necesitas dormir. Ahora estás despierta. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros vamos a escuchar la trompeta de Dios y que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Me imagino cuando Jesús murió, ahora pasó Semana Santa, ¿verdad?
Pero cuando Jesús murió, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que se rasgó el velo del templo y que nosotros ahora no tenemos necesidad de ir a un sumo sacerdote, sino que usted y yo tenemos la libertad de ir directamente del trono de la gracia y no necesitamos ningún intercesor más que a Jesucristo. Y no solamente eso sucedió cuando Él resucitó. Se rasgó el velo y dice que las tumbas se abrieron y que los muertos salieron, los muertos resucitaron. Ahora imagínese usted qué tremendo espectáculo. Yo estoy ahí, estoy a los pies de la cruz y de repente veo que un familiar se me aparece y de repente veo otro conocido caminando por la calle porque los muertos habían resucitado. Porque Él tenía autoridad y la sigue teniendo sobre la muerte. Y esta niña no era una excepción. No lo era. Es como si Jesús le dijera a Jairo, mira, tu hija, tu milagro solamente estaba dormido. Dormido. Y mi palabra ha venido a despertarlo. Porque con la palabra de Dios se cumplen las cosas. Él dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Separó las tinieblas de las aguas y se fueron hechos. Fue el día, fue la noche, fue la luna, fue el sol. El Señor habló y el poder de la autoridad se cumplió. Al instante, al momento inmediato, la niña se levantó y caminó. Como si nada hubiese pasado. Todos los que se burlaron y los incrédulos que estaban ahí y todos los llorones se quedaron con el ojo cuadrado, como diríamos nosotros. Conoce esa expresión, ¿verdad? Se quedaron atónitos. Cuando tu milagro, yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando. Yo conozco el mío. Pero cuando tu milagro se despierte, así ocurrirá con los que hasta ahora te miraron y se burlaron diciendo, es imposible, estás loco, si crees que eso va a suceder. Estás totalmente loco. Quiero terminar con este ejemplo. Una niña dice que fue a su habitación y buscó la alcancía que tenía en el armario y tiró el contenido en el piso y lo contó cuidadosamente. Incluso lo contó 3 veces. El total tenía que ser perfecto. No había posibilidad de cometer ningún tipo de error aquí. Cuidadosamente, devolviendo las monedas en la alcancía, salió sutilmente por la puerta del fondo y caminó 6 cuadras hasta la farmacia. Esperó pacientemente hasta que el farmacéutico le diera algo de atención. Pero estaba demasiado ocupado en ese momento. Teresa movió sus pies, haciendo ruido. Tosió, con el sonido más feo que se puede hacer para llamar la atención de ese farmacéutico. Finalmente tomó una moneda de 25 centavos de la alcancía y la golpeó contra el mostrador. Ahí el farmacéutico le puso atención. ¿Qué quieres? El farmacéutico preguntó con un tono molesto. Estoy conversando con mi hermano que vive en Chicago y que no veo hace años. La niña dijo, bueno, quiero hablar con usted sobre mi hermano. Él está realmente enfermo y quiero comprarle un milagro. Perdón, dijo el farmacéutico. La niña agregó, el nombre de mi hermano es Andrés y tiene algo feo creciendo dentro de su cabeza. Y mi papá dijo que solo un milagro lo puede salvar. Entonces, ¿cuánto cuesta un milagro? No vendemos milagros aquí, niña. Lo siento, pero no te puedo ayudar, dijo el farmacéutico. Oiga, tengo el dinero para pagar el milagro. Si no es suficiente, conseguiré el resto. Solo dígame cuánto cuesta el milagro.
El hermano del farmacéutico que se encontraba ahí avanzó un poco, se agachó y le preguntó a la niña: ¿qué clase de milagro necesita tu hermano? No lo sé, contestó Teresa, con ojos inocentes. Solo sé que está enfermo y mamá dice que necesita una operación. Pero mi papá no la puede pagar, entonces quiero usar mi dinero. ¿Cuánto tienes?, preguntó el hombre de Chicago. $1.11. $1.11. Es todo lo que tengo, pero puedo conseguir algo más si es que lo necesita. ¡Qué coincidencia!, sonrió el hombre. $1.11 es el precio exacto de un milagro para los hermanitos. Él tomó el dinero de la mano de ella y con la otra mano tomó su pequeña mano y dijo: llévame donde vives. Quiero ver a tu hermano y conocer a tus padres, a ver si tengo el milagro que necesitas. El hombre de Chicago era el doctor Armstrong, un cirujano especializado en neurocirugía. La operación fue llevada a cabo sin cobrar absolutamente nada. Andrés estuvo de nuevo en su casa. Mamá y papá hablaban felices sobre la cadena de eventos que los llevó a la operación. Aquella cirugía fue un verdadero milagro. Los padres de Andrés se preguntaban: ¿cuánto habrá costado esta cirugía? Teresa sonrió. Ella sabía exactamente cuánto había costado. $1.11. Y aparte, la fe de una niña. El milagro de Andrés estaba dormido. El milagro de Andrés se despertó hasta que la fe de su hermana con $1.11 lo despertó. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas en el día de hoy? Porque los burladores estarán diciendo: ¿sucederá ese milagro? Pero mira tu matrimonio cómo anda, mira tu negocio, pero si no tienes ni para comer. Fíjate la relación con tus hijos, fíjate esto, fíjate lo otro. Y el Señor nos contesta a cada uno de nosotros: ten fe y cree, ten fe y cree. Porque tu milagro, el de tu matrimonio, el de tu negocio, el de la finanza, el de tus hijos, el de tu familia, el de la enfermedad de tu cuerpo, solamente está durmiendo. Durmiendo, necesita wake up, necesita una palabra de Dios con la fe de uno para que ese milagro se realice. ¿Tú estás dispuesto a recibir un milagro hoy? ¿Tú estás dispuesto a recibir ese milagro que viene de parte de Dios? El Señor te está diciendo, y me está diciendo a mí: no tengas miedo, simplemente ten fe, simplemente cree. Algo que me llamó la atención: Jairo no se quedó en la casa con todo su conocimiento. Jairo fue a buscar a Jesús. Jesús no lo fue a buscar a Jairo. No me dice a mí eso la Escritura. Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo o no, pero yo veo que Jairo accionó y fue a buscarlo a Jesús. Eso es parte de la fe, el accionar. El decir: necesito mi milagro, voy a buscar ese milagro, no me voy a quedar estático porque sé que ese milagro puede ser operado en mi vida. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si tú realmente quieres tu milagro, cualquiera sea, lo vuelvo a repetir, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu finanza, tu negocio, cualquiera sea, tu empleo, no importa, lo que sea, ese milagro está durmiendo. Pero para que ese milagro se cumpla, así como esta niña rompió su chanchito, ¿sí entienden lo que es eso? ¿La alcancía? ¿Ok? Lo rompió y sacó $1.11. Miren la fe de esta criatura
que con $1.11 su hermano podía recibir un milagro. Pero ella también tuvo que accionar. Ella no se quedó escuchando a sus padres, que era lo que los padres comentaban, sino que ella vio que a ver si podía hacer algo para que eso sucediera. Y eso es lo que quiere el Señor. Si tú estás estático y no buscas cómo solucionar tu milagro, el milagro no va a suceder. El milagro está detenido porque las personas pasan por delante de tu milagro y reciben la sanidad, reciben el milagro, pero tú estás ahí, esperando, estático. Y el Señor Jesús lo que quiere es que uno accione, que uno se levante, que uno crea, que uno diga, Señor, a pesar de que hay burladores, a pesar de que hay personas que no confían, que no creen ni en ti, ni tampoco creen en mi fe, Señor, yo les voy a mostrar, voy a accionar que por mi fe, mi milagro se va a despertar, porque tú vas a decir la palabra, Señor, y sobre tu autoridad nadie va a poder vencer. Y el Señor tiene una palabra de sanidad para cada uno de nosotros. Yo lo dije al principio. Él llevó todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Todo, todo. No importa si es un resfrío, no importa cuál es la magnitud de la enfermedad, no importa cuál es la magnitud del problema, porque Él puede solucionar todos los problemas. Cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, el Señor estaba buscando la manera de cómo nosotros nos acercáramos a Él. Él nos encontró a nosotros, ¿es verdad? Así es. Ahora las cosas son opuestas. Porque Él ya me encontró a mí, yo ya creo en Él, conozco en su palabra, sé que Él es mi sanador, sé que Él es mi Señor, sé que Él es mi Dios y yo voy a creer en Él. Yo no voy a creer en los burladores, no voy a creer en ellos, yo voy a creer en mi Dios porque mi milagro está durmiendo y quizás esté durmiendo porque yo todavía no busqué la manera de despertarlo. Y el Señor dice, iglesia, wake up, iglesia, están dormidos, iglesia, levántate, comienza a hacer algo, no te quedes estático, comienza a buscar tu milagro, comienza a buscar tu sanidad, comienza a buscar. Jesús está presente, Jesús está aquí, Jesús está con sus brazos abiertos, Él quiere dar, bendecir, 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 bendecir. Pero nosotros estamos dormidos y no recibimos. Estamos dormidos, no recibimos. Estamos preocupados por otras cosas y no recibimos. Y cuanto más buscamos del Señor, más bendiciones vamos a tener. Más escuchamos la voz de Dios, más la ponemos en práctica, más bendiciones vamos a tener. Y después aquellos que se burlaban de nosotros se van a quedar con los ojos más que cuadrados, viendo el milagro que sucedió en nuestra vida. El milagro que sucedió en nuestra vida. ¿Tú quieres un milagro? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Mientras tanto, el Señor está poniendo en tu corazón y en tu mente cuál es el milagro, porque quizás hay varios que necesitamos. Hay varias cosas que nosotros necesitamos. Y el Señor está poniendo en nuestra mente quizás el más importante o el más urgente en este momento para ser sanado. Y yo puedo presentarme delante de Él con una bandeja. Y con esa bandeja que yo me presento, todos mis milagros que están dormidos están ahí en esa bandeja.